La Revolución Francesa. Se conoce como Revolución Francesa al proceso social y político ocurrido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa Real de los Borgones, la abolición de la monarquía en Francia, la proclamación de la Primera República. El mismo año de 1789, cuando los colonos norteamericanos publicaban su constitución, estallaba la revolución en Francia. Esta tuvo una repercusión tal que se considera como el inicio de la época contemporánea. Las causas de esta revolución: Luis XVI, rey de Francia. Las ácidas críticas de los escritores de la Ilustración al sistema político imperante, el descontento general ante el fracaso de la política exterior que obligó a entregar el Canadá a Inglaterra, y las aspiraciones de la alta burguesía a intervenir en el gobierno de la nación, prepararon un clima propicio a la revolución. Ella estalló al agudizarse la crisis económica que venía sufriendo el país desde finales de 1763. Las causas más influyentes fueron la incapacidad de las clases gobernantes para hacer frente a los problemas de Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el siglo de las luces, el ejemplo de la guerra de la independencia estadounidense. Más de un siglo antes que Luis XVI ascendiera al trono, el Estado francés había sufrido periódicas crisis económicas motivadas por largas guerras emprendidas durante el reinado de Luis XVI, mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luis XV, las cuantiosas pérdidas que acarreó la guerra francesa e india. El aumento de la deuda generado por los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la Guerra de la Independencia estadounidense no tardaron en constituirse en toda Francia gobiernos provinciales, locales y unidades de la milicia. El mando de la Guardia Nacional se le entregó al Marqués de Lafayette, héroe de la Guerra de la Independencia estadounidense. Luis XVI, incapaz de contener la corriente revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse. Volvió a solicitar los servicios de Necker y legalizó oficialmente las medidas adoptadas por la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales de la provincia. María Antonieta y sus hijos, el temperamento frívolo de la reina concitó contra ella la animosidad del pueblo francés. En agosto de 1774, el rey nombró controlador general de finanzas a Arnold Albert Jacques Turgot, un hombre de ideas liberales que constituyó una política rigurosa en lo referente a los gastos del Estado. Sin embargo, la mayor parte de su política restrictiva fue abandonada al cabo de 2 años, y Turgot se vio obligado a dimitir por las presiones de la nobleza y el clero, apoyados por la reina. María Antonieta de Austria, su sucesor, el financiero y político Jacques Necker, tampoco consiguió realizar grandes cambios antes de abandonar su cargo en 1781, debido asimismo a la oposición de los mismos grupos. La censura quedó abolida durante la campaña y multitud de escritos que recogían las ideas de la Ilustración circularon por toda Francia. Necker, a quien el monarca había vuelto a nombrar inventor general de finanzas en 1788, estaba de acuerdo con Luis XVI en que el número de representantes del tercer estado
en los estados generales fuera igual al del primer estado y del segundo estado, juntos, pero ninguno de los dos llegó a establecer un método de votación. A pesar de que los tres estados estaban de acuerdo en que la estabilidad de la nación requería una transformación fundamental de la situación, los antagonismos estamentales imposibilitaron la unidad de acción en los estados generales, que se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Las delegaciones que representaban a los estamentos privilegiados de la sociedad francesa se enfrentaron inmediatamente a la Cámara, rechazando los nuevos métodos de votación presentados. El pueblo exigía la convocatoria de los Estados Generales, cuya última reunión se había producido en 1614, y el rey Luis XVI accedió finalmente a celebrar unas elecciones nacionales en 1788. Las clases sociales que carecían de propiedad deseaban acceder al voto y liberarse de la miseria económica y social, y no tardaron en adoptar posiciones radicales. Este proceso, que se extendió rápidamente por toda Francia gracias a los clubes de los jacobinos y de los Corderies, adquirió gran impulso cuando se supo que María Antonieta estaba en constante comunicación con su hermano Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La precipitación de los acontecimientos para solucionar los problemas económicos. El débil monarca Luis XVI convocó a los estados generales del reino que no se reunían desde 1614. Esta convocatoria fue exigida por los privilegiados, quienes se negaban a pagar los tributos indispensables para conjurar la crisis económica. Los burgueses se aprovecharon de estas circunstancias y, ante la amenaza de la nobleza armada que pretendía mantener sus privilegios, movilizaron a toda la nación. El pueblo salió a las calles de París y el 14 de julio de 1789 se apoderaron de la Bastilla. Esta prisión era el símbolo del absolutismo político y del régimen que se deseaba cambiar. En esta jornada, una muchedumbre de artesanos, obreros, tenderos, estudiantes y funcionarios se impusieron a las tropas reales. El pueblo de París respondió a la insurrección ante estos actos de provocación. Los disturbios comenzaron el 12 de julio y las multitudes asaltaron y tomaron la Bastilla, una prisión real que simbolizaba el despotismo de los Borbones, el 14 de julio. Durante el transcurso de 10 años siguientes a estos acontecimientos, los ideales revolucionarios demostraron su fuerza. Se obtuvo la libertad política, la dictación de una constitución que dividía los poderes del Estado para garantizar la libertad individual, para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ya para permitir la expresión de la soberanía popular mediante el sufragio. A fin de defender sus conquistas ante la reacción de la nobleza que salió con los monarcas extranjeros, los burgueses revolucionarios exaltaron el principio de la nacionalidad, identificando a la nación con el Estado. Al comienzo, nadie pensó que la conquista de la libertad desataría la violencia y la destrucción, pero así sucedió. No solamente fue asesinado, también muchos protagonistas del proceso revolucionario se transformaron en sus víctimas. En la Revolución Francesa podemos distinguir 4 etapas. La Asamblea Constituyente, de 1789 a 1791, formada por decisión de los miembros de la burguesía en el seno de la Asamblea de los Estados Generales, convocados por el rey. Abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes. Ordenó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y estableció el imperio de la Constitución de 1791. El rey se vio obligado a ceder ante la continua oposición a los decretos reales y la predisposición del amotinamiento del propio ejército real. El 27 de junio ordenó a la nobleza y al clero que se unieran a la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI cedió a las presiones de la reina María Antonieta y del conde de Artois y dio instrucciones para que varios regimientos extranjeros leales se concentraran en París y Versalles. Al mismo tiempo, Necker fue nuevamente destituido. La Asamblea Nacional Constituyente comenzó su actividad movida por los desórdenes y disturbios que estaban produciéndose en las provincias. El clero y la nobleza
hubieron de renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789. La Asamblea aprobó una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se prohibía la venta de cargos y la exención tributaria de los estamentos privilegiados. La burguesía en París, temerosa de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara el derrumbamiento del antiguo sistema de gobierno y recurriera a la acción directa, se apresuró a establecer un gobierno provincial, una milicia popular, denominada oficialmente Guardia Nacional. El estandarte de los Borbones fue sustituido por la escarapela tricolor, símbolo de los revolucionarios que pasó a ser la bandera nacional. Lafayette. Junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los delegados formularon los ideales de la revolución sintetizados más tarde en 3 principios: liberté, égalité, fraternité. El 5 y el 6 de octubre, la población parisina, especialmente sus mujeres, marchó hacia Versalles y sitió al Palacio Real. Luis XVI y su familia fueron rescatados por Lafayette, quien los escoltó hasta París a petición del pueblo. Tras este suceso, algunos miembros conservadores de la Asamblea Constituyente que acompañaron al rey a París presentaron su dimisión. La Asamblea Legislativa, de 1791 a 1792, elegida por sufragio censitario y donde se impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas jacobinos sobre los defensores de la monarquía, creó el Ejército Nacional para defender el proceso revolucionario contra los demás monarcas europeos, ya que los nobles que habían emigrado trataban de conseguir la ayuda de Prusia y Austria para restablecer el antiguo régimen. El 17 de julio de 1791, los sans-culottes se reunieron en el campo de Marte y exigieron que se depusiera al monarca. La Guardia Nacional abrió fuego contra los manifestantes y los dispersó siguiendo las órdenes de Lafayette, vinculando políticamente a un grupo formado por monárquicos moderados. El rey fue privado de sus poderes durante un breve periodo, pero la mayoría moderada de la Asamblea Constituyente, que temía que se incrementaran los disturbios, restituyó a Luis XVI con la esperanza de frenar el ascenso del radicalismo y evitar la intervención de las potencias extranjeras. El 14 de septiembre, el rey juró respetar la Constitución modificada. 2 semanas después se disolvió la Asamblea Constituyente para dar paso a las elecciones sancionadas por la Constitución. Durante este tiempo, Leopoldo II y Federico Guillermo II, rey de Prusia, emitieron el 27 de agosto una declaración conjunta referente a Francia en la que se amenazaba veladamente con una intervención armada. María Antonieta ante un tribunal revolucionario. El sector republicano de la Asamblea consiguió la aprobación de varios proyectos de ley. Sin embargo, Luis XVI ejerció su derecho a veto sobre estos decretos, provocando así una crisis parlamentaria que llevó al poder a los girondinos. A pesar de la oposición de los más destacados montagnards, el gabinete girondino, presidido por Jean-Marie Roland de la Battière, adoptó una actitud beligerante hacia Federico Guillermo II y Francisco II, que había sucedido a su padre Leopoldo II. Marat, activista revolucionario, miembro de la Convención, contribuyó a la caída de los girondinos. La Convención 1792 a 1795, que reclamó la República, dio muerte a Marat y a Danton, y con esto la Convención quiso borrar todo rastro del pasado, cambiando el calendario e introduciendo el culto a la diosa razón. Pero Robespierre unió a todas las fuerzas contra él y se ajustició junto a sus colaboradores. Toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. El Directorio, que fue un gobierno moderado y que, ante el peligro de un retorno de la reacción o de un rebrote del terror, acabó por ceder el poder a un joven general que se había distinguido por sus victorias contra los austríacos en Italia, Napoleón Bonaparte.